22 de marzo de 1895 tiene lugar la primera exhibición cinematográfica. Esta exhibición cinematográfica, que no es todavía masiva, es para un grupo restringido, digamos la primera presentación pública del cinematógrafo, es por supuesto obra de los hermanos Lumière y tiene lugar en París. Los hermanos Lumière son realmente los creadores del cinematógrafo. El cinematógrafo evidentemente tuvo una historia larga, muy rica, muy accidentada, en la cual después de la invención de la fotografía se trató de buscar fotografías en movimiento y buscar distintos recursos para llegar a una fotografía en movimiento. No voy a detenerme ahora en eso, sería demasiado largo. Y lo que me interesa es mostrar que en ese proceso jugaron un papel fundamental los hermanos Augusto y Louis Lumière, nacido uno en 1862 y el otro, su hermano, en 1864 en Besançon, a pesar de que se educaron fundamentalmente y vivieron una buena parte de su vida en Lyon. Eran hijos de un fotógrafo, uno de esos primeros fotógrafos, se interesaron desde muy jóvenes por la fotografía y fueron los que lograron la perfección del cinematógrafo, que hasta entonces no había pasado en esas versiones tempranas e incompletas de las ferias populares, de un juego con alguna fotografía en movimiento. Fueron los que inventaron finalmente la posibilidad de hacer que la cinta fuera dentada, que pudiera circular, y crearon una cámara que servía al mismo tiempo de cámara de filmación y de cámara de proyección, de tal manera que esa cinta, con la grabación hecha, se podía proyectar sobre una pantalla. Y esto es exactamente lo que realmente puede ser llamado el cinematógrafo. Porque aquí hay una discusión que se ha planteado por mucho tiempo con los Estados Unidos. Como los Estados Unidos quieren ser los dueños de todo, también quieren ser los dueños de las invenciones que no son de ellos. Y a pesar de que Edison fue sin duda un gran inventor y que inventó un montón de cosas, los Estados Unidos abusivamente le han atribuido por mucho tiempo la invención del cinematógrafo a Edison. Edison inventó muchas cosas, repito, el bombillo eléctrico y un montón de cosas más, pero no fue el inventor del cinematógrafo. Edison, que además de ser un inventor, era un grandísimo comerciante, un individuo con un sentido comercial enorme y que llegó a hacerse muy rico con sus invenciones, Edison había inventado algo que se llamó el kinetoscopio. El kinetoscopio, que se hizo muy popular en los años 80 y 90 del siglo XIX en los Estados Unidos. Pero el kinetoscopio no tiene nada que ver con el cinematógrafo. El kinetoscopio era exactamente una máquina, una pequeña máquina de uso personal, en la cual había una cinta que corría, y el que quería ver el contenido de la cinta metía una monedita, porque en los Estados Unidos no se hace nada sin meter una monedita o una monedota, metía una monedita, un níquel, y al caer la monedita empezaba entonces a circular la cinta, la persona se inclinaba y en la pantalla que estaba ahí veía las figuras en movimiento. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el cine. El cine es un espectáculo justamente masivo. Tiene que ser una imagen abierta, proyectada sobre una pantalla que la pueda ver una multitud y no un grupo de individuos, el típico individualismo estadounidense, cada uno pegado de su maquinita viendo lo mismo. De tal manera que no es Edison el inventor del cinematógrafo, como pretendieron por mucho tiempo los estadounidenses, sino los hermanos Augusto y Louis Lumière. Y justamente ellos habían patentado el cinematógrafo en el año 1894 y habían filmado, grabado pues una serie de pequeñas películas, de pequeños cortos, que eran cortos interesantes, la salida o la llegada de un tren a una de las estaciones, la salida de los obreros a la fábrica que ellos tenían en Lyon, y justamente lo que se exhibió el 22 de marzo de 1895 en una institución cultural para un grupo de pequeño, como una suerte de ensayo, la presentación justamente de uno de esos pequeños documentales que ellos habían filmado, que era la salida de los obreros de la fábrica en Lyon. Esa fue la primera exhibición cinematográfica. En realidad, la primera exhibición cinematográfica abierta, masiva, en un local amplio donde cabía muchísima gente, se hizo a fines de ese año, se hizo el 28 de diciembre de 1895 y es lo que se considera la fecha oficial de inauguración del cinematógrafo. Pero en todo caso, esta fecha fue la fecha primera en la cual tuvo lugar una exhibición pública, aunque restringida, del cinematógrafo.
Por cierto, los hermanos Lumière, entre toda esa cantidad de pequeños documentales que filmaron lo que se considera el primer, digamos, documento cinematográfico con argumento y al mismo tiempo con sentido del humor, o sea, como cómico. Un documental que se llama El regador regado. Regador regado, en el cual aparece un jardinero con una manguera regando un jardín, y hay un niñito travieso que, lejos del jardinero, sin que éste lo vea, pisa la manguera. Deja de salir el chorro de agua, el jardinero levanta la punta de la manguera para verlo y la pone frente a su cara, el niñito levanta el pie y el chorro de agua le cae al jardinero. Ese fue el primer, digamos, el primer argumento cinematográfico, al mismo tiempo un argumento cinematográfico humorístico. Pero quien realmente convirtió el cine ya en un arte y pudo desarrollar iniciativas mayores y argumentos mayores fue, unos años después, Georges Méliès, que es verdaderamente el complemento a estos dos grandes inventores y el que organizó los primeros estudios cinematográficos y produjo una serie de pequeñas películas que cualquier conocedor de la historia del cine recuerda o ha visto alguna vez. Este programa fue presentado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Poder cultural, poder popular. Con este programa, PDVSA La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.